Vamos a empezar con la clase entonces. Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien y sin ninguna novedad. Gracias a Dios este fin de semana sí, al menos hubo buen clima, no como el de la semana pasada. Bien, voy presentándoles la pantalla para empezar. ¿Sí me escuchan todos? Sí, Sí, bueno. Alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? y profe, ¿Sí sí, la ven? profe. Sí, bien. Bien. Vamos a empezar entonces. La semana pasada estuvimos haciendo un pequeño documento. Solo quiero ver si lo tengo por acá. Adicional al que tengo escrito ahorita y yo creo que no lo tengo. No, no lo tengo. Bien. La semana pasada estuvimos viendo lo que era cómo configurar una página al momento de imprimirla. ¿Sí? Bueno, teníamos este contenido el cual yo tengo de momento en la hoja número 1 y teníamos que configurarlo. Eso estaba dentro de lo que conformaba la tarea número 1. ¿Sí? Bueno, como podemos ver acá tenemos las líneas que nos van a aparecer de división y van a conformar lo que son celdas en Excel. ¿Sí? Van a aparecer de color gris. Esto es únicamente guía para nosotros. Estas líneas que ustedes ven acá, al momento de mandar una impresión no se van a imprimir, únicamente el texto. En la pestaña de vista tenemos las líneas de cuadrícula. ¿Sí? En sí así se imprimiría el documento, sin esas líneas. Estas líneas de cuadrícula únicamente nos van a servir a nosotros de guía para poder visualizar en dónde se encuentra la celda o de dónde a dónde poder escribir. ¿Sí? Es únicamente guía para nosotros. Bien, yo ya tengo acá el contenido que se encuentra en la página número 14. ¿Sí? Dibujar bordes en Excel. Eso también lo estuvimos viendo la semana pasada. Solo estoy haciendo un pequeño refrescamiento para continuar con lo del tema de la semana antepasada. Bien, necesito colocar bordes. ¿Sí? Estos bordes sí van a aparecer en el área de impresión. Bueno, si yo tengo seleccionada una celda y aparece el cursor activo, o sea, esa línea que está parpadeando adentro del texto, y yo necesitara seleccionar otro texto, tendría que seleccionar otra celda, no la que está activa, porque no me va a permitir hacer la selección de varias celdas. ¿Sí? Con un clic sostenido, selecciono todo el rango de celdas que yo quiero modificar. En este caso, en la pestaña inicio, únicamente selecciono la parte donde se encuentra la fuente, el borde, y voy a aplicar el borde voy a aplicar todos los bordes para que todas las celdas queden con borde. ¿Sí? Me voy a posicionar acá y voy a aumentar solo para que podamos ver la definición del borde. Bien, acá tengo seleccionada la celda F7. Estoy sobre la columna F y la fila número 7. Me voy a ir a bordes. No voy a aplicar todos los bordes, voy a colocar borde inferior. Estoy sobre la celda F7. Me voy a quitar y como podemos ver el borde únicamente quedó en la parte inferior porque yo tengo seleccionada la celda, pero yo indiqué que únicamente quería el borde inferior. Bueno, voy a modificarlo. Borde superior. Me hago a un lado. Todavía aparece el anterior más el otro que acabo de agregar. Bueno, sin borde. Elimino los bordes que estaban en la celda. Borde derecho. Únicamente me va a dejar una línea al lado derecho. Lo mismo pasa con el borde izquierdo. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros ir creando los bordes dependiendo de la necesidad que tengamos. Voy a eliminar los bordes ahorita. Listo. Resulta de que yo tengo un listado o un listado de cantidades, opciones numéricas, las cuales yo quiero numerar para que se note que voy a realizar una suma o una multiplicación o una resta. Entonces me ubico sobre los bordes, me quedo directamente en la última celda que está la información y voy a seleccionar borde doble inferior o borde inferior grueso para que sea diferente a las demás celdas y se note de que abajo de este borde tendría que ir un resultado independientemente de qué operación matemática nosotros vayamos a realizar. ¿Sí?
Pero por eso necesitan ustedes colocar el borde de acuerdo a lo que ustedes van a hacer, de acuerdo a sus necesidades. Bien, únicamente era como refrescamiento en cuestión de los bordes. Ya seleccioné todo el área a la cual le apliqué yo los bordes. ¿Sí? Bueno, quiero aplicarle formato solo a los títulos. Bueno, selecciono únicamente los títulos con un clic sostenido. Aplico negrita, cambio el tamaño de la letra, ya sea que lo aplique de este número o con los botones que se encuentran acá. Tengo el mayor y el menor para aumentar y disminuir el tamaño. Tengo el color y a la par tengo el fondo de relleno. ¿Sí? Entonces, acá aplico, donde se encuentra la A, aplico el color de la fuente y a la par donde está el botecito de pintura es el color de relleno de esa celda. ¿Sí? Podemos hacer ambas. Si en dado caso nosotros lo necesitamos o lo queremos. Bien, eso era referente a los bordes. Bien, con respecto a la configuración de las páginas para poder imprimirlas, teníamos esta pequeña tabla en la página número 15. ¿Sí? Voy a agrandar las celdas para poder visualizar la modificación del texto. Listo. Como podemos observar, la columna de número, la alineación está a la derecha, la columna del nombre a la izquierda, la de nota a la derecha, la de nota 1 a la derecha y la de nota 2 a la derecha, y el resultado a la izquierda. Yo necesito que todo quede centrado. Entonces, lo puedo hacer, pero me llevaría más tiempo estar realizando celda por celda. Bien, bienvenida. Bien, entonces me llevaría más trabajo estar realizando la modificación o la configuración del formato celda por celda a que yo lo seleccione todo y diga, bueno, yo quiero seleccionar todas las celdas y que todo quede centrado. Entonces vengo acá y centro todo. Y automáticamente se va a centrar todo. ¿Por qué? Porque yo lo había seleccionado anteriormente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero alinear todo a un solo lado, pues lo puedo hacer a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando es por medio de columnas, pues lo tenemos que centrar. Eso sí, si la columna es suficientemente ancha para poder movilizar el texto. Pero si tenemos una columna con un ancho exactamente el mismo que el texto, pues de nada nos va a servir estarlo meneando de un lado para otro porque no se va a notar el cambio. ¿Sí? Porque va casi que a llenar toda la celda del texto. Entonces, de esta manera podemos movilizar el área o justificar la alineación del texto dependiendo para dónde nosotros lo necesitemos. Con respecto a las columnas, recordemos de que a veces la celda va a estar así, con un tamaño específico. Voy a aumentar el zoom. Bien. Y puede hacer que el texto no se alcance a ver. Como podemos ver, acá en la parte de arriba, en la barra de direcciones, tengo el contenido de esta celda. ¿Sí? Como podemos ver, no se alcanza a leer todo. Necesito posicionarme sobre la división de ambas columnas y con un clic sostenido arrastro con el mouse hacia donde yo quiero movilizar la orilla o el borde de esa columna. Algo más sencillo, si no cabe el texto, únicamente me posiciono en medio de las dos columnas y doy doble clic. Automáticamente se va a ajustar el texto hacia el ancho de donde se encuentra la información más grande. ¿Sí? Bueno, voy a disminuir el zoom un poquito. Y resulta de que ahorita voy a configurar la página para poder imprimirla. Me voy a archivo, imprimir. Acá si se dan cuenta en el área de impresión, bueno, acá me va a aparecer la impresora con la cual yo voy a imprimir. Acá indico las páginas que necesito, la cantidad de copias en la parte superior. Pero resulta de que este texto yo lo quiero centrar, entonces selecciono la opción de configurar página. ¿Sí? Y en márgenes, acá ya aparecen márgenes predeterminados para los bordes de cada área: izquierdo, superior, el encabezado, el derecho, el inferior y el pie de página. El encabezado y pie de página de momento no los vamos a tocar, únicamente sería el izquierdo, el superior, derecho e inferior. No voy a tocar ningún margen, únicamente voy a habilitar la opción que se encuentra al lado izquierdo donde dice centrar en la página, en forma horizontal y en forma vertical. Y como vemos, el texto me lo va a trasladar en la parte central de la página. ¿Sí? Bueno, como podemos ver ahorita que modifiqué ese parámetro con la impresión, entre la columna H y la columna I
me aparece esta línea punteada. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver, no? ¿O no se ve? Sí, sí, se mira. ¿Sí se mira? Bueno, Sí. entonces, cuando yo vaya a hacer la impresión, esto va a ser mi primera página, lado izquierdo. Mi segunda página del lado derecho. ¿Qué sucedería? Voy a copiar esto únicamente para el ejemplo. Bueno, voy a diseño de página y voy a configurar la página en la parte de acá. Bueno, esta es la misma ventanita que me acaba de aparecer ahorita que yo modifiqué la página desde el área de impresión. Esta es la ventana que tenía anteriormente y esta es la página. De momento yo tengo configurada la orientación vertical porque tengo poco texto y cabe completamente en la hoja. Pero, vamos a ver, vamos a copiar acá. Ahí está. ¿Qué sucede si yo tengo una información demasiado larga, en forma horizontal, no en forma vertical, y quisiera imprimirlo y que me saliera también en la misma hoja? ¿Qué debo de hacer? Siempre en la configuración de la página voy a modificar la orientación a horizontal para que todo el texto quepa dentro de la hoja en la página número 1. Aceptar. Como podemos observar, toda esta parte de acá me llega hasta entre la columna K y L, ¿sí? Pero yo necesitaría que todavía las otras columnas también quepan en la misma hoja. ¿Qué necesito hacer? Hago lo mismo, configurar página, y en la parte de acá ajustar al 100%, voy a reducir el texto para que logre caber dentro de la misma página en la primera hoja. Lo voy a dejar al 70%, solo para ver hasta dónde llega. Como podemos ver, en el 70% ya exactamente cabal llega a la última columna donde yo tengo información. ¿Cómo puedo visualizar las páginas que se van a imprimir? En la pestaña de vista, en la segunda opción que se encuentra acá, ver salto de página. Aparece en pequeño. Voy a aumentarlo. Entonces, esta área azul me indica que va a ser la primera página. Si yo necesito crear más páginas, pues únicamente arrastro la barra azul y ya se me van a crear más páginas, ¿sí? Como podemos observar, hasta la columna O tengo mi primera página y de la columna P en adelante me generaría la segunda página o la página 2. De esta manera podríamos estar configurando las áreas de impresión antes de imprimirlas, ¿sí? Y esto sería bueno que le pongan mucha atención porque esto a veces da un poquito de incomodidad al momento de estar imprimiendo documentos de Excel. Y eso es lo que más da problemas, el área de impresión de un documento. Entonces, recordemos de que en la pestaña de vista, en salto de página, nos van a aparecer estas líneas azules. Aquí nos va a visualizar hasta dónde va a llegar el área de impresión de nuestra primera página, así como yo lo tenía anteriormente. Así, ¿sí? Si queremos o nos falta aún más información, podemos arrastrar con un clic sostenido esa división azul y nos va a generar más páginas. Tengo la página 1 y página 2. Vamos a ver, permítanme. Voy a copiar y lo voy a pegar acá también. Bien, tengo la página 1 y página 2, pero resulta de que toda esta información hasta la columna T, yo también la necesito en la página 1. Me posiciono sobre esta línea punteada vertical azul y doy un clic sostenido hasta el área donde yo quiero que me aparezca la página 1. Entonces todo esto va a ser impreso dentro de la página número 1. ¿Qué sucede ahora? Me voy a diseño de página, configurar página y veo el ajuste está al 55%. Entre más pequeño es este número, más área de impresión voy a tener para poder imprimir el texto. O sea, las letras van a salir más pequeñas. Si yo lo quiero aumentar para que las letras se agranden, pues aumento este tamaño. ¿Sí? No al 100, puede ser vamos a dejarlo al 90% o al 80% para ver hasta dónde nos llega el área de impresión. Vean. Entonces, como yo aumenté el texto, en sí no lo estoy modificando acá, no le estoy dando clic en inicio y aumentar el texto desde acá. Únicamente va a ser el área de impresión. Por medio del área que yo modifique para el área de impresión, así se va a ir ajustando el texto automáticamente. Va a aumentar o disminuir su tamaño para que quepa dentro de la hoja que nosotros queramos. Si se dan cuenta, ahorita ya me aparecen 3 páginas. Pero si yo quisiera modificar el área de impresión de una página o la otra, pues únicamente me ubico sobre las columnas azules punteadas
y divido el área hasta donde quiero que me imprima el documento, ¿sí? Aunque me genere más páginas, no importa. Pero yo sé de que yo hasta ahí necesito que me imprima el documento de cada página, ¿sí? No sé si estamos con eso, ¿hay alguna duda? Estamos bien, profe. ¿Los demás? No, mira, estamos comiendo cabecito con pan. ¿Los demás estamos claros o hay alguna duda? Ya estaba durmiendo. Ah, la puedes seguir durmiendo entonces, no hay problema. Bueno, entonces hasta aquí quedaríamos con lo que son las áreas de impresión. Voy a la vista normal y me voy a pasar a la página número 1. Vamos a continuar entonces con esto. Vamos a continuar entonces con la página número 19. Insertar filas. Resulta de que acá yo puedo tener un listado de unas 500 personas, ¿sí? Alguien o en el trabajo me pidieron favores de que solo permitamos darle acceso a alguien más. Bien. Bien. Resulta de que en el trabajo o algún familiar o algún amigo me pidió favor de que yo le copiara un listado de datos o de personas de su trabajo. Pudiéramos decir que son 500 personas, ¿sí? Él me dio unas hojas físicas y ahí está el listado de todas las personas que quería que yo agregara. Bueno, tengo mi listado, pero cuando yo veo al final únicamente tengo 499 y veo el listado y hay 500. Y jugarán. Y para saber en dónde era, bueno, comienzo a buscar uno por uno y encuentro el error. Y resulta de que entre el número 6 y el número 7 hay otra línea adicional que yo no agregué. Entonces, para evitar tener que escribir al final esa persona que me hacía falta porque ya estaba ordenado tal vez alfabéticamente o numéricamente, no sé cómo estuviera en la página, me ubico sobre la línea a la cual yo le quiero crear una fila. Bueno, vamos a ver ahorita lo que son insertar filas. Para elaborar el siguiente tema utilizaremos la nómina del ejemplo, o sea la que yo tengo actualmente en vista, en la pantalla. En Excel resulta útil la función de insertar filas y columnas. Así, por ejemplo, si estamos haciendo un presupuesto, una planilla o un informe de ventas y se nos ha olvidado información importante que necesitamos visualizar a través de una fila o columna, podemos recurrir a la función insertar. Bien, insertar una fila. Nos ubicamos sobre la fila a la que queremos tener como nuevo espacio para escribir los datos restantes. Bien, resulta de que yo quiero agregar una fila adicional, ¿sí? Bien, a ver. Me voy a ubicar, según el libro, me voy a ubicar ahorita sobre la fila número 5. Ojo con esto. Yo necesito insertar una fila, entonces no voy a seleccionar las celdas. Me voy de una vez a la fila. La fila está enmarcada desde el número, ¿sí? Entonces doy un clic sobre el número y acá ya seleccioné la fila. Si quiero una columna, no selecciono en forma vertical. Selecciono la letra que enmarca toda la columna, ¿sí? Entonces de esa manera selecciono las columnas y acá selecciono las filas. Entonces seleccionamos las columnas con las letras y las filas con los números, no en las celdas, ¿sí? Necesitamos seleccionar toda la fila. Como podemos ver acá, yo ya seleccioné el número 5, que es la fila número 5. Si yo disminuyo el zoom, vemos de que en todo el documento está seleccionada esa fila hasta el final del documento, ¿sí? Entonces no hay pierde, yo directamente necesito una fila nueva. Bueno, para insertar una fila nueva, entonces selecciono el área donde quiero insertar la fila, voy a dar clic derecho sobre esa fila o sobre el número y voy a dar clic en la opción insertar. Automáticamente me crea una línea adicional por encima de la que yo seleccioné. Ojo con esto, tenemos que tomar en cuenta dónde necesitamos nosotros esa fila nueva. Donde hayamos seleccionado, la fila se nos va a insertar en la parte superior de esa fila, ¿sí? Yo había seleccionado en este caso la fila número 6, la cual era anteriormente la 5. Y ahorita bajó porque me creó una nueva. Entonces, teniendo la fila, comienzo a ingresar los datos. Ya vieron todos los nombres que están enmarcados aquí, ¿verdad? Son populares. Listo. Bueno, resulta de que yo encontré a la persona que me hacía falta
Inserté la fila con esta opción, clic derecho, insertar y listo. De esa línea que me creó vacía, pues ya ingresé los datos. Ya completé a mis 500 personas y ya tengo todo al día. Resulta de que mi amigo vino y me dijo, hijo, fíjate que también necesito que insertes una columna porque me faltaron unos datos. Bueno, ahorita lo vamos a ver también. Insertar columnas. Así como insertamos filas, también en Excel pueden insertarse columnas. Los pasos a seguir para insertar las columnas son sencillos. Nos posicionamos en el lugar donde queremos la nueva columna. En este caso la edad la pondremos del lado derecho del nombre. Bueno, el nombre es la columna A, ¿sí? Yo quiero que esta nueva columna aparezca entre la A y la B, o sea, va a tomar parte a ser la B. Entonces, selecciono la columna B, doy clic derecho y lo mismo, insertar. Entonces, Excel ya sabe de que si yo selecciono una columna y doy insertar, pues me va a insertar la columna. Si selecciono una fila, clic derecho a insertar, me va a insertar la fila. No hay necesidad de que seleccione la fila y le diga yo insertar una fila. No. Si yo selecciono la fila, pues obvio sabe que va a insertar una nueva fila. O acá una columna. Bueno, listo. Ya inserté la columna, que ahora pasó a ser la columna número B. Ingreso la información restante o la que me habían solicitado. Coloque una de 1000 años. Bueno, como podemos observar, las columnas tienen cierto ancho, ¿sí? Bueno, si no quisiera yo estarme matando reduciendo el ancho de estas columnas, bueno, la de edad sí, únicamente me posiciono sobre la división de ambas columnas y doy doble clic. Y automáticamente la columna se ajusta al tamaño real de donde se encuentra la información más grande del texto de adentro, ¿sí? De esa manera me evito yo tener que estar seleccionando de una en una. Bueno, vamos a ver. Eso explica todo. Bueno, Yo voy a, pariendo, poniéndolo así. voy a seleccionar acá. Detenidamente. Voy a hacer el ejemplo. ¿Qué sucede si tenemos el mismo ancho y tenemos, a ver, un montón de columnas por seleccionar? No voy a poner un nombre. Bueno, resulta de que yo necesito seleccionar varias columnas y les quiero aplicar el mismo tamaño y ancho. Selecciono las columnas. Ojo, con esto selecciono las letras, porque son las columnas. Cuando ya están seleccionadas, arrastro cualquier columna al ancho que le quiero yo agregar. A ver. Ahí está. La voy a dejar de 4. Recordemos que solo la columna A estoy seleccionando, pero estoy arrastrando. Pero tengo seleccionada hasta la columna Q o R parece. Y lo voy a soltar. Como podemos ver, todas las columnas se ajustan al mismo tamaño porque ya estaban seleccionadas cuando yo hice esa modificación. Eso nos es útil para seleccionar varias columnas a la vez y aplicar ese mismo tamaño y ancho. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema, ya tengo mi información agregada. Recordemos que agregué la nueva fila y la nueva columna. De esa manera agregamos entonces esos datos. Bien, vamos a ver ahorita lo que es combinar celdas. ¿Sí? Voy a guardar por aquí de que se vaya la luz. Ojo con esto, siempre es recomendable, no a cada rato, pero cada cierto tiempo estar dándole clic en guardar por aquello de que se nos vaya la luz, por aquello de que también no tengamos un UPS conectado en la computadora. Bien, me voy a pasar a la hoja 3 y voy a seleccionar las columnas y las voy a agrandar nuevamente a su tamaño original. Bueno, listo. Vamos a ver el siguiente tema. Combinar celdas. En Excel es posible unir una o más celdas en una sola. Solamente sigue el procedimiento. En cualquier celda escriba la palabra presupuesto personal 2020. Seleccionamos la celda donde se encuentra la palabra presupuesto y las demás celdas a continuación, en este caso de la celda B2 hasta la celda F2, que son las que queremos combinar para centrar la información. Bueno, vamos a empezar acá. Me ubico sobre la celda B2 y voy a colocar el nombre. Presupuesto personal 2020. Como podemos observar, el texto
podríamos decir que abarca la columna C y llega hasta la columna D. Pero si yo doy clic en la columna D, no tengo nada. Doy en la C, tampoco. ¿Sí? Entonces, recordemos de que si no hay información adicional en las celdas de a la par, el texto va a aparecer como que estuviera puesto en ambas columnas, pero en realidad únicamente existe en la columna B2. Para este ejemplo voy a combinar celdas, ¿sí? Bueno, necesito combinar las celdas hasta la columna F2. Entonces, me ubico sobre la celda principal, donde yo quiero empezar a seleccionar. Con un clic sostenido comienzo a seleccionar. Listo, ya seleccioné las celdas. En la pestaña Inicio, me voy a esta opción que se llama Combinar y Centrar, y automáticamente me une las celdas, ¿sí? De esta manera voy a unir celdas. ¿Qué inconveniente tenemos con la opción de unir celdas? Recordemos de que únicamente una celda debe de tener información, no las demás, porque si las demás también tienen, no pueden unir varias celdas con varia información. O es una o no es ninguna. ¿Sí? Entonces, si hay varias celdas con información, las cuales queremos unir, nos va a aparecer un mensaje de error. Por consiguiente, únicamente tiene que tener una celda nada más toda la información antes de unirla. De ahí pues seleccionamos todas las celdas que queremos adherir y le damos en combinar y centrar. Bien, ya centré mi primera fila para este título. Desde acá ya puedo movilizarlo a la izquierda, a la derecha o centrado. Lo voy a dejar centrado. Bien, voy a continuar. En la siguiente fila necesito unir 3 celdas. Voy a unir desde la celda C, D y E, que es la parte central. Voy a combinar y centrar. Voy a colocar el mes. Listo, ya centré, ¿sí? Vamos con la siguiente información. Tengo los ingresos. Me voy guiando con la tabla que aparece en la página 21. Tengo entonces que escribir ahorita ingresos. Como podemos observar, ingresos depende, esa es la columna central donde se encuentra el mes. Ingresos depende de las columnas que están adicionales al lado derecho, o sea, la columna B y la C. Voy a unir estas dos celdas también. Aunque no tengan información, yo los puedo unir desde antes. ¿Sí? Bueno, ya las uní. Voy a ingresar la información. Listo, ya ingresé la información. Ahorita continúo con el resto de información. Listo, ya ingresé la información. Voy con las cantidades. Listo. Voy con la siguiente columna. No es esta, recordemos de que la columna que se encuentra abajo del mes está vacía. Continúo y voy a unir ahorita estas otras dos columnas. Combinar y centrar. Y coloco el título. Y inicio con la información. Listo. Voy ingresando los datos. Vamos a darle acceso a alguien más. Listo. ¿Cómo puso los títulos? En medio entre las dos líneas. ¿Cómo así? Espera, lo estoy comiendo. Lo noté. De que, ¿cómo puso los títulos? Ingresos, Acá. así en la mitad de la línea. Ah, no, no está en la mitad de la línea. Lo que pasa es de que acá agarré dos columnas. Tengo la columna E y la columna F, las cuales uní. Lo mismo con la Ahí columna como la une. ingresos. Tengo la columna Yo B. estaba preparándome mi comida, hijo. Ah, ya. Entonces, cada título de estos de abajo, ingresos y egresos, está unido por dos columnas. La B y la C, la E y la F. ¿Sí? ¿Y cómo la une? Es lo que expliqué al principio. Selecciono las celdas que quiero unir. En la pestaña Inicio, la opción de alineación, selecciono el botón de combinar y centrar y automáticamente se unen las celdas. Ah, ya. Bueno, Muchas gracias. bueno, continúo con la información.
Listo, ya tengo la información. Si podemos notar, tenemos la siguiente fila, a la cual estoy ubicado ahorita, la fila número 11, donde tengo el resultado de la columna de egresos. Voy a dejar otros dos espacios, 1, 2. Y sobre esta, me voy a ir a la columna B, sería B13, y voy a colocar el título. Ahorros del mes. 2 puntos. Y acá tendría el resultado. Como podemos observar, la palabra ahorros del mes no cabe. Entonces me ubico sobre la columna B y C, en medio de ambas, y voy a dar doble clic. Y automáticamente se alarga hasta donde se encuentra el texto. Bien. Aquí voy a disminuir la columna A para que no me estorbe más. Bueno, ya tendría la información. Voy agregando los bordes, ¿sí? Para que se pueda diferenciar de dónde a dónde corresponde cada información. Selecciono desde la primera parte hasta abajo. Me voy a bordes, todos los bordes y listo. Ya tengo mi información creada, ¿sí? Bueno, formato de celda. En Excel se puede dar formato al texto, simplemente hay que seleccionar las celdas y usar los comandos del grupo de fuente que se encuentran en la pestaña inicio. O sea, estos de acá, ¿sí? Esto es para estar dándole formato al texto, que es lo que hemos visto en los demás módulos. Adicionalmente se le puede dar formato a una celda específica o a un grupo de celdas. Solo siga los siguientes pasos. Bien. Voy a dar clic sobre la fila de presupuesto personal. Le aplico negrita, un tamaño, un tipo de la letra y tamaño. Listo. Voy en septiembre. Selecciono otro tipo. Negrita, cursiva. Cambio el tamaño, también esta va a ser más grande. Y a esta le voy a aplicar el color. Listo. Entonces, de esa manera lo puedo ir a hacer individual. Pero, ¿qué sucede si yo necesito que todo tenga el mismo tipo de letra y el tamaño? Entonces, primero selecciono todo el texto o todo el área donde se encuentra la información. Luego me dirijo a darle el formato. Entonces, aplico esta información. Tipo de la letra. Le voy a quitar negrita. Y voy a dejar el color también automático. Entonces, a ver. Y tamaño también. Entonces, listo. Entonces, ya modifiqué todo el cuadro, toda la tabla que yo tenía acá. No modifiqué una celda una por una, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ir modificando o todo o únicamente celda por celda, dependiendo en qué necesidad se encuentran ustedes de modificar, ¿sí? Bien. Vamos entonces a continuar. Bien. Vamos ahorita aplicándole lo que es el formato de moneda a las cantidades. Resulta de que este presupuesto nos lo pidieron, ¿sí? Y acá obvio ya se encuentran las cantidades. Voy a cambiar el tipo de letra para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Ese normal se ve mejor. Bien. Voy a aplicarle negrito únicamente a los títulos para que se puedan ver mejor. Listo. Bien. Acá tengo las cantidades, ¿sí? Y resulta de que yo les quiero colocar una moneda. ¿Qué tipo de moneda usamos aquí en Guatemala? Quetzal. Los centavos. El quetzal. Bueno, entonces resulta de que yo necesito agregar el símbolo de quetzal a estas cantidades. ¿Qué voy a hacer? Selecciono el área que yo quiero agregar o las casillas que tienen información. Cuando ya están seleccionadas, voy a dar clic derecho sobre cualquier celda seleccionada, formato de celda, y en moneda, en número, voy a seleccionar contabilidad. Acá me aparece la muestra. Si se dan cuenta, ya aparece la Q. La posición de decimales es de 2 y el símbolo es la Q. Doy clic en aceptar. ¿Sí? En la parte superior, si se dan cuenta, aparecen un montón de símbolos de número, del símbolo numeral. ¿Por qué? Porque toda la información que está aquí no se puede visualizar por el ancho de la columna. Vuelvo a hacer lo mismo. Me posiciono sobre la división de ambas columnas y voy a dar doble clic para que se ajuste automáticamente hasta donde llegue el texto. Hago lo mismo con las otras columnas. Selecciono la información, clic derecho, formato de celdas, contabilidad y aceptar. Me pasó lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo acá.
y aumento el tamaño de la columna. Y listo, ¿sí? Ya tendría la información de quetzales, el símbolo de quetzales en cada cantidad. Bien. Nota, practica lo visto y configura la hoja anterior para impresión tamaño carta, vertical, porcentaje, escala. Bueno, vamos a omitir esto porque es lo que estábamos viendo al principio, ¿sí? Se los di al principio para no darlo al final, para no atrasarnos mucho. Bien, luego aparece el ejercicio número 2, ¿sí? La elaboración de un presupuesto. Voy a guardar cambios nuevamente. A ver, permítanme. Bien, listo. No voy a realizar este ejercicio 2 porque sería volver a crear una tabla como la que estoy elaborando. Acá en esta tabla que está en el ejercicio 2, únicamente necesitamos insertar la información, colocarle borde y en la parte de los títulos pues colocarle un fondo. El color de relleno se encuentra en el botecito de pintura. Damos un clic en la flechita, buscamos el color y lo aplicamos y listo. No requiere de mayor cosa, ¿sí? Eso sería lo único que piden en el ejercicio número 2. Por eso lo voy a omitir. Bueno, vamos a iniciar ahorita en la página número 27. Operaciones matemáticas básicas en Excel. Bien, suma en Excel. Excel primordialmente es una gran hoja de cálculo que es utilizada para realizar diferentes operaciones matemáticas y financieras. Por tanto, como hoja de cálculo comprenden diferentes funciones que poco a poco iremos aprendiendo. Autosuma. Vuelve a escribir el siguiente cuadro. Bueno, ya lo tengo escrito, no lo voy a volver a escribir. Voy a aprovechar de una vez que ya lo tengo abierto para realizar el autosuma. Bien, voy iniciando entonces. Necesito una autosuma de estas tres cantidades, de la columna de ingresos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda la información dejando la última celda activa y seleccionada pero vacía. En la pestaña inicio, al lado derecho tenemos un símbolo como una E que dice autosuma. Doy clic aquí y me sale el resultado, me hace una autosuma automáticamente, ¿sí? Con eso nos evitamos tener que estar sumando de uno en uno o pidiéndole favor a los demás que nos presten los dedos para seguir contando y sumando. Bueno, hago los pies también y incluyendo los pies de las demás personas porque a veces no nos alcanza. Entonces, selecciono la siguiente de egresos, hago lo mismo en la pestaña inicio, autosuma y listo, ya tengo el resultado. ¿Sí? De esa manera podemos estar utilizando la autosuma. Bien, resulta de que la autosuma está generada por una fórmula, ¿sí? Veamos la fórmula. Bueno, a ver, me voy a posicionar en el resultado de la columna F11, que es donde se encuentra el resultado de egresos, perdón. Veamos la fórmula. Acá aparece que estoy seleccionando la celda F11 y en la barra de fórmulas me aparece la fórmula. Igual suma F5, 2 puntos, F10. ¿Qué significa eso? Que está realizando una suma normal, ¿sí? En el rango desde la celda F5, que es la primera que tiene datos, que es donde se encuentra el número 200, hasta la celda F10, donde se encuentra el 1700. Eso es como para hacerlo de forma manual. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Entonces, de esa manera podríamos realizar nosotros una autosuma. Resulta de que no quiero utilizar yo la autosuma. ¿Cómo lo hago manual? Bien, voy a realizar el ejemplo con la cantidad más grande. Teniendo seleccionada la celda donde yo quiero la respuesta o la información o el dato, voy a iniciar primero colocando el símbolo de igual, el signo de igual, ¿sí? Siempre para cualquier operación nunca olvidemos el signo de igual porque si no, no nos va a funcionar la fórmula. Bien, entonces, yo sé de que todo esto lo tendría que sumar. ¿Qué voy a hacer? La primera celda donde se encuentra la información numérica, donde hay cantidad, sería la celda F5. Entonces coloco igual F5. Ya está seleccionada como podemos ver. Más F6, más F7, más F8, más F9, más F10, que sería la última. Presiono la tecla de Enter y me volvió a hacer lo mismo, ¿sí? Acá tenemos nuestra pequeña fórmula. Únicamente estoy sumando las celdas. Cada fórmula que ustedes realizan acá
no van a introducir la información que está dentro de la celda. Le van a decir a Excel qué celda y qué es lo que quieren que opere esa celda, independientemente de qué información tenga. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos el resultado de esa segunda fórmula, de esa segunda forma, podríamos decirlo así. Entonces, tenemos acá el primer dato, lo voy a poner en negrita para que lo podamos ver. Y este segundo dato también en negrita. Lo que ganamos nosotros al mes son 6.350 y nuestros gastos son de 4.405. Necesito saber cuánto es lo que yo actualmente tengo o cuánto yo tengo ahorrado o de capital en mi casa. Me voy a posicionar sobre la columna C13 para que ahí me aparezca el resultado. Y voy a realizar una nueva fórmula. Bueno, necesito restar esas dos cantidades para saber cuál es mi capital. Inicio nuevamente con el símbolo igual. ¿En qué celda se encontraría el primer dato? C. Celda C qué. C5. Yo únicamente necesito totales. Recordemos de que la autosuma yo ya la realicé. Entonces tengo los totales y yo únicamente voy a calcular mi capital por medio de esos totales. Entonces, alfil C8 y rey F10. Bien, empecemos con la C8. Listo. C8. Sí, C8, perdón. Igual C8, que es la que tiene mi primer total, menos la que tiene el otro total, que sería en este caso F11. 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 Listo. Entonces le estoy diciendo que me haga una resta de la celda C8 menos la F11, independientemente de cuánto tenga, ¿sí? Excel le estoy diciendo yo que me haga esa resta. Él tendrá que hacerla porque él va a saber qué cantidades hay en esas celdas. Presiono la tecla de Enter y listo. Ya me realizó la operación. Únicamente con seleccionar, vean la fórmula, igual C8, que es donde está mi primer dato, menos donde está mi segundo dato, que es F11, y Enter, ¿sí? De esa manera puedo realizar yo un cálculo. No necesito tampoco realizar una gran fórmula, porque son operaciones sencillas. Bien. Vamos con lo siguiente, multiplicación. Voy a crear, a ver, hoja 3, hoja 4. Voy a crear hojas adicionales para el resto del ejemplo. Bien, tengo la hoja 1, la 2, la 3, la 4. Esta hoja 4.2 y hoja 4.3 son copias. Resulta de que esta hoja 4.3 está al principio porque me confundí y la inserté donde no era. ¿Cómo hago para pasarla al final? Sencillo. Doy un clic sostenido sobre la hoja y ahí me va indicando una flechita donde la quiero posicionar. Cuando esté la posición de la flechita donde yo la necesito, lo suelto. Y listo. ¿Sí? De esa manera puedo agregar hojas y menearlas de un lugar a otro. ¿Cómo le cambio de nombre a una hoja? A una etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. O simplemente le doy doble clic a la hoja. Y listo. Multiplicación. Voy a darle doble clic a esta. Voy a colocar división. Bueno. Listo. Voy con la multiplicación. Recordemos de que todas las fórmulas se deben de realizar siempre iniciando con el signo igual. Bueno, voy a realizar la operación que se encuentra en la página número 29. Multiplicación. Nos posicionamos en la celda donde queremos hacer la operación. Bueno, aquí no importa porque no nos especifica dónde, ¿sí? Podemos estar en cualquier celda. Voy a empezar con el signo igual. Coloco las primeras cantidades, 15. El signo el símbolo de asterisco que se encuentra en el teclado numérico va a servir para multiplicar por 5 por 3. Listo, únicamente esos datos necesito. Presiono la tecla de Enter y ya tengo mi resultado. Voy a agregar otra. Igual 8 por 9 por 81. Enter. Listo, ya tengo mi otro dato. ¿Sí, Andrew?
Mejor le mando un mensaje en WhatsApp. Bueno, Es que me voy a desconectar un rato y le voy a explicar por bueno. qué Vaya, está bueno, me voy a no hay desconectar. problema. Papi. Bueno, Le mandaré un WhatsApp. bueno. Bueno, entonces de esa manera realizamos la aplicación, la multiplicación, siempre iniciando por el símbolo igual, el signo igual, las cantidades a multiplicar precedidas siempre por el asterisco. El asterisco nos va a servir para poder hacer la multiplicación. Bueno, listo. Vamos con la división. Dividir en Excel. En la celda donde realizaremos la operación escribamos el signo igual, lo mismo que en multiplicación. No importa qué celda sea, iniciamos con el signo igual y vamos a colocar las cantidades a dividir. La primera es 35 dividido 5. Bueno, acá utilizamos la diagonal que se encuentra siempre en el teclado numérico, junto al asterisco que se encuentra en la parte superior. Teniendo las cantidades activas o las cantidades ingresadas, únicamente vamos a presionar Enter. Y listo, nos hace la operación. Voy a agregar otro. ¿Por qué agregué una cantidad con muchos decimales? Va a pasar que en algún momento nosotros queramos un número entero o únicamente dos decimales y acá nos aparezca una chorrera de decimales. ¿Cómo hacemos para quitarlas? En la pestaña inicio, dentro de la casilla de número, tenemos esta serie de cantidades. Disminuir decimales, aumentar decimales y agregar millares, ¿sí? De miles o comas. En este caso yo no quiero agregar millares porque si se dan cuenta solo es una cantidad pequeña, dice 0.1066667. Voy a disminuir decimales. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la primera opción. Doy clic. Listo. Ya me lo aproximó porque me quedé únicamente con dos decimales. Voy a hacer una más. Enter. Tengo nuevamente un número entero, ¿sí? Punto, varios decimales. Lo mismo. Únicamente elimino la numeración de los números, de los decimales, para que me los vaya cortando. Eso sí, yo no necesito muchos decimales. Recordemos de que conforme yo vaya eliminando decimales, me va a ir aproximando al siguiente número porque únicamente me voy a quedar con dos decimales, ¿sí? Eso va a ser de siempre. Bien, vamos a pasarnos a la multiplicación y, bueno, vamos a ver acá primero. Acá. Aquí están agregados. Multiplicación acá. Voy a utilizar el número de una multiplicación que yo había realizado anteriormente. Este es mi resultado de esta multiplicación que se encuentra en la parte de arriba, en la barra de fórmulas. Bien. Si yo tengo una cantidad y le quiero colocar miles o millares o la coma o decimales, siempre en la pestaña de inicio me voy a abocar a esta opción de número, ¿sí? Veamos acá únicamente dice 5832, pero no tiene coma. Se la voy a agregar dando clic sobre estos tres ceros. Y me agregó también los decimales, como podemos ver. De esa manera podemos ir teniendo un poquito más de control con respecto a los decimales si vamos a llevar cierta cantidad de cálculos referentes a algún gasto o alguna compra que se haya realizado, ¿sí? Eso sí lo necesitamos. Si no, se puede quedar igual. Es únicamente si se necesita. Bueno, resulta de que yo necesito agregar decimales. Únicamente agrego acá y como podemos ver me agrega los decimales. Los quiero quitar, doy clic en eliminar decimales. Entonces, puedo agregar o puedo quitar. O puedo agregar también millares, ¿sí? Si agrego millares automáticamente me va a agregar los dos decimales. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Bien, ¿cómo elevar una potencia? Voy a crear una pestaña más, voy a mover o copiar, moverla al final y crear una copia. De esta manera sigo copiando la misma ventanita que tengo acá, o la misma hoja, con la misma información y únicamente le cambio el nombre. Bueno, voy a colocarle potencia. Voy a eliminar estos datos y voy a empezar a realizar una potencia. Bien, vamos a empezar primero por algo. Recordemos que si queremos hacer operaciones combinadas, las leyes de cálculo deberán de cumplirse siempre en Excel. Por ejemplo,
Si se desea realizar la siguiente operación, de la que aparece ahí en la página 30, de 4 por 5 por 20 dividido 4, que aparece entre paréntesis, tenemos primero que realizar la operación entre paréntesis, para luego terminar con el resto de las operaciones. Al final tendríamos 4 por 5 por 5. La voy a realizar. No olvidemos siempre empezar por el símbolo igual. 4 por 5 por, presiono la tecla Shift y la tecla numérica 8, no el teclado numérico, la tecla del alfanumérico, la que se encuentra arriba de la letra U, para abrirla ya. Permítanme. Bueno, entonces para poder empezar a realizar la operación tenemos igual 4 por 5 por, abro llaves, abro paréntesis, 20 dividido 4 y lo cierro, Shift y 9. Ya tengo la operación. Recordemos de que tenemos afuera una multiplicación y adentro una división. Voy a presionar la tecla de Enter y me aparece el resultado. ¿Cómo se realizó la operación? Primero pasó a dividir, primero lo que está entre paréntesis. 20 dividido 4 son 5. Entonces, teniendo ese resultado más la información que tengo afuera, 4 por 5 más el 5 de la respuesta de este proceso que realicé de división, tengo los 100. Bueno, vamos ahorita a elevar una potencia. Para elevar una potencia, si seguimos los pasos de igual manera que en el resto de operaciones presentadas ahora, recordando que el símbolo de potencia para elevar una potencia es, y aparece el símbolo de la imagen. Por ejemplo, si queremos elevar 3 a la potencia de 4, se haría lo siguiente. Igual 3, presiono la tecla de Alt 94 y me aparece el símbolo de potencia. Coloco el 4 y Enter. Listo, ya tengo mi respuesta de la potencia. 3 potencia 4, ¿sí? Entonces, la mejor manera de realizar o crear los símbolos es utilizando la combinación de teclas de Alt más el teclado de numérico. Bien, Alt 94 para sacar el símbolo de potencia, no se los voy a olvidar. Bien, vamos a agregar la última pestaña, mover al final y crear una copia. Voy a eliminar estos datos y le voy a colocar funciones. Bien, utilizar o insertar funciones. Aprendamos en esta lección cómo insertar una función de las preestablecidas en Excel. En este caso tomaremos como ejemplo será la función contar, útil cuando son muchas las celdas y necesitamos saber el número de elementos que tenemos en un listado o en una tabla. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es buscando esta opción entre algunas selectas que tiene el icono de insertar funciones de la barra de herramientas y la otra es desplegando el tipo de funciones que contiene esta en específico. Veamos con detenimiento cuáles son estas dos formas. La primera forma, trabajaremos con el siguiente ejemplo de la serie de números. Bien, voy a empezar en la fila 2. Aquí no importa dónde escribamos, sí, es únicamente para ejemplo. 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, mi información termina hasta la columna E. Tengo información desde la A hasta la E. Bien. Número 1. Nos posicionamos en la celda donde queremos el resultado y pulsamos el icono de insertar función de la barra de fórmulas. Yo necesito que mi resultado aparezca acá junto al 8, en la columna F y fila número 2. Acá quiero yo mi resultado. Teniendo la columna la celda seleccionada, me voy a ir a la pestaña de fórmulas para habilitar todas las herramientas de fórmulas y voy a seleccionar el primer icono que aparece en la parte izquierda superior, insertar función. Bien, listo. Se desplegarán algunas opciones que se encuentran cargadas y son de fácil acceso. No significa que solo esas que no solo esas sean las que posee Excel. Posee más,
pero estas en sí son las que más está utilizando uno. Bien, si vemos la imagen anterior se presentan las funciones usadas recientemente, sin embargo podríamos seleccionar alguna otra categoría, sino también podríamos escribir lo que queremos hacer en el espacio de buscar, o sea acá en la parte superior. De esta manera Excel automáticamente busca la función que se adapte a la necesidad. Bueno, vamos a seleccionar únicamente la función contar. Selecciono la función contar y voy a dar clic en aceptar. Listo. Se abrirá el cuadro de controles de esta función contar. Sombreamos las celdas que deseamos contar, es decir, el rango de A2 a E2, y pulsamos la tecla Enter del teclado y ya tendremos nuestro resultado. Bueno, en esta ventanita de acá, como podemos observar, aparece este icono con esta flechita donde aparece el valor o el lugar donde nosotros queremos agregar el dato o el rango. Bien, dice valor 1, 2, 3, 4, la cantidad de valores que nosotros queremos agregar. ¿Qué necesito hacer? Si se dan cuenta, acá ya aparece seleccionada la celda A2 a E2. Si no apareciera, lo puedo hacer manual. Simplemente doy un clic sostenido desde la celda A2 hasta E2. Porque en este caso solo esas tienen información, o solo esas quiero operar. Si tuviera más, pues selecciono más área. En este caso únicamente selecciono esas. Cuando ya haya terminado de seleccionar el rango de las celdas que yo quiero utilizar, voy a presionar la tecla de aceptar o el botón de aceptar y listo, me aparece el valor de 5. Bien. Pregunta. Bueno, ya pueden activar su micrófono. ¿Por qué tengo el valor de 5 en la celda F2? ¿A qué se debe este valor 5? ¿Podría alguien decirme? Estoy utilizando la función contar. Para ustedes, ¿qué significa contar? Solo uno. Tampoco se peleen por responder. Sumar la cantidad de datos que hay. Exacto. Únicamente va a sumar la cantidad de datos, no el valor total de los datos, ¿sí? En este caso no está haciendo una suma de cada total, de cada número que se encuentra acá. Está contando la cantidad que existe dentro de cada una de las celdas donde existe información. En este caso existen 5 celdas, por eso aparece acá el número 5. Voy a hacer otro ejemplo. Me voy a posicionar sobre la celda F3. Vamos a ver. Por cierto, ¿quién fue la que habló? Abigail. Sí, Alejandra. Gracias. Bien. Entonces, ciertamente son 5 elementos los que tenemos listados. En esta lista es muy fácil contar los elementos, sin embargo la función contar es muy útil cuando son muchas celdas en un cuadro y necesitamos saber con exactitud el número de elementos. Bien. Resulta de que nosotros tenemos un listado de 100 personas, pero para no estar contando de uno en uno simplemente seleccionamos todo el rango, seleccionamos primero la celda donde queremos el dato, utilizamos la función contar, seleccionamos el rango donde se encuentren todos los datos y automáticamente nos van a aparecer ahí la cantidad de personas que existen o la cantidad de números que están en ese dato, ¿sí? Para ahorrarnos tiempo en no estar contando de uno en uno. Bien, nota, es de hacer notar que las operaciones no se operan en sí los números, sino los nombres de las celdas, ¿sí? Esta operación va a ser para todo. Recordemos de que nunca vamos a tomar el dato que se encuentra adentro. Cualquier fórmula va a ir enfocada al nombre y número que tenga esa celda, ¿sí? Cada celda recordemos que está conformada por una columna y una fila. Entonces, ese dato es lo que vamos a utilizar en todas las fórmulas. Bien, vamos por último con la segunda forma. Buscamos el icono que contiene la función contar de las operaciones que se tienen en el inventario de funciones de la pestaña de fórmulas. Bien, sigo en la pestaña de fórmulas, ¿sí? Bien, acá aparecen varias opciones. Voy a seleccionar más opciones. Luego, estadísticas. Y luego encuentro contar, ¿sí? Si se dan cuenta, se vuelve a localizar contar, pero está un poquito más difícil encontrarlo. A utilizar la función insertar función. Bien, acá en este ejemplo, como podemos observar, en valor únicamente aparece la celda F2, que es donde estoy, en la celda que se encuentra en la parte de arriba. Recordemos que yo no quiero esa celda.
Voy a seleccionar nuevamente el rango que se encuentra abajo, A3 hasta E3. Aceptar. ¿Por qué me apareció ahorita el valor de 0? Porque recordemos que yo acabo de seleccionar esta fila y en esta fila no hay datos. Bien, resulta de que yo apliqué esta fórmula porque yo necesitaba que me fuera apareciendo el dato conforme yo fuera registrando personas. Bueno, voy a ingresar un número en la columna A, otro en la C y otro en la E. Listo. Como podemos observar acá, voy a marcar el cuadrito para que sepamos de que acá son los resultados. Listo. Como podemos observar en la columna F, ¿sí? Tengo mi dato porque tengo tres celdas con información, ¿sí? Si yo coloco otro dato me van a aparecer 4 y 5. Entonces, siempre me va a estar contando dónde existe información. Si no existe información, no la va a tomar en cuenta, ¿sí? Voy a poner un 0. ¿Ven? Otro 0. Sabemos de que el 0 no es ningún número, pero es un valor. Entonces, únicamente toma en cuenta donde existan valores adentro de la celda. Si no contiene información, asume de que no hay información de nada. Entonces, sí lo toma como un 0. Pero si sí existe un 0, lo asume como un número también, ¿sí? No es de que se encuentre en blanco. Entonces, de esta manera vamos a estar trabajando, o podríamos estar trabajando con la función contar, ¿sí? Bueno, esas serían las dos opciones que tenemos para poder utilizar la función contar, tanto siempre en la pestaña de fórmulas, tanto en el menú superior, seleccionando el botón de insertar función, o siempre en la pestaña de fórmulas, más opciones, y acá tenemos el resto de opciones más. Eso está en estadísticas. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿O todo está claro? Yo varias, pero ahí se va. Vos ni estabas en la clase, mentiroso. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con lo que vimos hoy. Profe, ¿Sí? ahorita ese va a ser la tarea de sábado. No, eso es lo que quedamos pendiente. La tarea 2, yo creo que eso ya lo había dejado yo en la aplicación de Classroom. El ejercicio 1 y 2, eso ya lo vimos. Únicamente tenía pendiente explicar esto. Entonces, Bueno. la tarea 3, primero Dios, posiblemente se las deje mañana o el día lunes temprano. El día lunes. Ajá. Para que la puedan realizar durante la semana. Siempre va a ser respecto a lo que vamos viendo ahorita. Bueno, está bien. No sé si hay alguna otra duda que tengan por ahí. Como ya le dije, yo varias. Ay, vaya, dice solo una cosa vimos hoy. Bueno, entonces, Profe, ¿sí? y esa tarea número 2 es para esta semana. La tarea número Es 2 para era para hoy. el sábado pasado. Lo bueno que ya la completé. Sí, lo único que teníamos pendiente con ustedes era la clase en línea. ¿Sí? La clase. Recuerden de que se están impartiendo las clases presenciales el martes o miércoles de 9 a 11. Por si pueden llegar. Si llegan a recibir la clase, pues ya no se conectan el día sábado. Ahora, si no, pues sí Vale. tendrían que conectarse para poder ver la clase, ¿verdad? Pero eso es Vale. individual. Si quieren pueden llegar o si no, pues la pueden recibir en línea. O sea, es cuestión propia. Profe, ¿Sí? Más líneas. ya le mandé el código por WhatsApp. Ah, va, gracias. Sí, por ahí lo recibí ahorita. Bueno, entonces, nos vamos a quedar hoy ahí. Yo también. De lo que teníamos Yo le pendiente. mandé el código. Ah, sí, ya lo recibí. Profe, ¿Sí? la otra semana sí van a haber clases en Flores. De por sí hay desde hace 2 semanas. No son Sí, clases normales. como en esta semana, ¿Sí? como esta semana no hubieron. Ah, sí, lo que pasa es de que la semana antepasada y pasada se hubieron. Esta semana se estaban dando o sea, estaba asignando los horarios, pero me estaban comentando varios de que parece que están en exámenes, entonces no quise interrumpir sus exámenes o para que dijeran, es que porque estudié computación perdí el examen. No, ahí no hay A mí excusa. esta semana.
Entonces no hay excusa. Es clásico. Entonces, esta semana que viene sí ya van a ver. Entonces, si pueden llegar, lleguen. Si no pueden llegar, no tengan pena. Igual se pueden conectar el día sábado, siempre de 5 en adelante. ¿Sí? Bueno, Ok, profe, gracias. Es que yo sí voy a estar viendo. Bueno, entonces, igual, o sea, si pueden llegar, lleguen, ¿sí? Si llegan a clases, igual no es necesario que se conecten porque es lo que vamos a ver. O sea, lo que se ve entre semana es lo que vamos a ver fin de semana. No es necesario que o sea, estén en las presenciales y también en línea. Lo único que sí les pido es que no se les olvide estar colocando la asistencia el día sábado, ¿sí? Y si Sí. no pudieron tampoco estar en las presenciales ni las clases en línea, pues les va a quedar de tarea ver el video en el canal para ponerse al día, Vale. ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a quedar hoy el día de hoy ahí. Que descansen, que pasen feliz fin de semana, feliz noche y recuerden que el día de mañana, profe, si necesitan alguna ayuda, me igual. localizan hasta en la noche. Durante el día no puedo estar contestando el teléfono. Vale. Bueno, Todos manden noche de mensajes. bueno, entonces se cuidan y que pasen feliz noche. Nos vemos el otro fin de semana si Dios quiere. ¿Sí? Bueno, profe, Profe, Bueno, profe. bye. Bueno, Dígame. feliz noche a todos. Feliz Igual. noche. buenas noches. Bye. Bueno, bueno, Dios. bueno.